actualmente secuestrado en el penal Barbadillo, cumplo con difundir públicamente el contenido de su posición frente a la actual coyuntura, la misma que dentro de su reclusorio, con su autorización de compartirlo públicamente, he asimilado de él. Para efectos didácticos, en la siguiente redacción lo presento en primera persona, dirigiéndose al pueblo peruano, como a continuación doy lectura. Este jueves 12 de octubre de 2023, recordamos con indignación que a partir del 12 de octubre de 1492, fuerzas europeas iniciaron una infausta invasión, devastación y masacre contra las civilizaciones de nuestro continente. Pero también, llenos de esperanza, recordamos a nuestros antecesores pueblos que a partir de entonces desarrollaron inagotables luchas de liberación y emancipación. Luchas que hasta hoy continúan contra los nuevos opresores para alcanzar nuestra verdadera independencia y anhelada justicia económico-social. En mi condición de presidente de la República del Perú, electo por el voto popular, vacado y encarcelado ilegal e injustamente desde mi cautiverio en el penal de Barbadillo, en el cual me encuentro secuestrado, me dirijo al pueblo peruano para expresarle mi fervoroso saludo y reconocimiento a su infatigable lucha por un Perú con justicia económico-social y democracia, que hoy autoritariamente vienen siendo pisoteadas por aquellos que perdieron las elecciones y asaltaron el gobierno. Estos golpistas usurpadores son los mismos que hace más de 3 décadas sometieron a nuestro país al neoliberalismo con sucesivos gobiernos digitados por el imperialismo norteamericano, que contrarios a dar solución a las más grandes necesidades de nuestro pueblo, prefirieron pisotear los derechos humanos y promover el saqueo de nuestros recursos naturales, rematándolos a empresas transnacionales a cambio de millonarias coimas, acrecentando mucho más las desigualdades económico-sociales, generando más pobreza para las mayorías y más riqueza para unos cuantos. Son los mismos que al ser derrotados electoralmente en la segunda vuelta de las últimas elecciones generales, conspiraron contra esos resultados aduciendo fraude y nuevamente fueron derrotados en las calles y en los fueros de la justicia. Son los mismos que desde el primer día de mi gobierno conspiraron en permanentes sabotajes e intentos de golpe de Estado desde el Congreso de la República, aplaudidos por su prensa mercenaria. Son los mismos que juraron que de diciembre de 2022, vivo o muerto, no pasaba y tenía que ser vacado sí o sí por incapacidad moral, ser suspendido del cargo presidencial o ser acusado constitucionalmente para mi desafuero presidencial. Son los mismos que previeron incluso matarme si era necesario para que me reemplazara su aliada, la vicepresidente. Todo lo tenían calculado, a tal extremo que si nada de esto les resultaba, estaban decididos a promover un golpe de Estado militar para instalar un gobierno militar de transición que convoque a nuevas elecciones generales. Son los mismos para quienes todo vale con tal de impedir que los de abajo lleguemos al gobierno. Y si llegamos como lo hicimos, todo vale para derrocar al campesino y profesor Pedro Castillo Terrones. Pues, como lo han dicho descaradamente, los de abajo solo están para ser gobernados y obedecer. Para ellos, todo vale, y a cualquier costo, como lo han demostrado, violando la actual Constitución que ellos mismos redactaron y hoy dicen defender, transgrediendo leyes, pisoteando el Estado de Derecho, mintiendo cínicamente
asesinando, persiguiendo y apresando a los manifestantes. Todo vale para proteger los intereses económicos de los mismos, que antes del 7 de diciembre último ya tenían el control político del Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal de Garantías Constitucionales, Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República y sobre todo de la prensa mercenaria y Fuerzas Armadas y Policiales. Son los mismos que ese día dieron el golpe de Estado cívico-militar utilizando como su marioneta a la traidora y usurpadora Dina Boluarte. Sí, son los mismos que en su desesperación cometieron las más grandes aberraciones jurídicas y políticas, vacándome inconstitucional y antirreglamentariamente. Son los mismos que en flagrante transgresión a la Constitución, Código Penal y Código de Procedimientos Penales, también me detuvieron violentamente y a punta de metralletas, supuestamente por flagrancia de delitos de rebelión, conspiración y otros que no he cometido en la lectura de mi discurso político del 7 de diciembre último, ni posterior a ella. Así, violentamente me detuvieron al margen de la ley. Luego, en una seguidilla de ilegalidades, dispusieron mi detención preliminar y posterior prisión preventiva de 18 meses. En clarísimo y escandaloso descarrío jurídico, atentando contra mi inmunidad presidencial, al no habérseme sometido previamente al antejuicio político. Por encima de las supuestas o aparentes motivaciones y decisiones de carácter técnico-jurídicos, entre comillas, de la Administración de Justicia respecto a mi prisión preventiva y sus evidentes intenciones de sentenciarme condenatoriamente, están sus verdaderas motivaciones y decisiones de carácter político que ejecuta la ultraderecha peruana bajo la dirección del imperialismo norteamericano para justificar su golpe de Estado cívico-militar que actualmente usurpa el gobierno y que volvió a tener el control total del aparato estatal que mi presencia en el gobierno no les permitía. Entonces, claro está, en situación jurídica no depende exclusivamente del accionar de mi defensa legal, pues eso sería creer erróneamente que actualmente en el Perú lo político está debajo de lo jurídico y que todos los jueces del sistema de justicia son independientes e imparciales, cuando la cruda realidad nos enrostra todo lo contrario. Por eso, nuestra lucha es principalmente política, y a ello sirve la lucha legal, y no es al revés. Seguimos luchando con firmeza, sin arriar banderas, combinando lucha directa de masas y lucha legal. Los titiriteros políticos de la Administración de Justicia saben que por básico y elemental análisis del derecho me corresponde ser liberado y restituido, pero en su lógica antes descrita juegan también a ganar tiempo para que los hechos se vayan prolongando y consumando más y más. Con ese propósito van rechazando todos mis pedidos de libertad y restitución en las diversas instancias judiciales, calculando, según ellos, que alguna decisión que pueda darse a mi favor tanto en el fuero nacional o internacional se dé más allá del 28 de julio de 2026, fecha en que acaba el periodo del gobierno en materia de mis actuales reclamaciones, y después del cual se trataría de reconocer simplemente mi derecho a la restitución, pero ya no el cumplimiento del mismo, porque entonces ya habría un nuevo gobierno elegido en las elecciones de 2026. A eso también juegan las decisiones políticas que manejan a la justicia peruana. Por ello, me dirijo a los magistrados, en cuyas decisiones está resolver mi libertad
y Restitución en la presidencia, y respetuosamente les invoco: si son realmente independientes e imparciales, entonces no obedezcan al poder político que los amenaza con sancionarlos o expulgarlos de sus cargos. Si resuelven y o sentencian a mi favor, no se dejen presionar y no obedezcan. Les ofrecen premiarlos si resuelven y o sentencian en mi contra. Obedezcan al derecho y la justicia. Obedezcan a su conciencia. Ocupen un lugar digno en la historia. Rompan con el control político dentro de la administración de justicia. Den buen ejemplo, siendo jueces probos y valientes. Ante la pobreza de sustento jurídico que justifique la investigación preparatoria y mi prisión preventiva por delitos de rebelión, conspiración y otros, con el propósito de asegurar mi permanencia en Barbadillo por un tiempo más prolongado, también han dispuesto en mi contra otra prisión preventiva de 36 meses. Y dentro de esas carpetas fiscales vienen tramando mi supuesta participación en delitos de corrupción, y para ello, fracaso tras fracaso, negocian descaradamente con colaboradores eficaces para que declaren no solo ante el Ministerio Público, sino principalmente ante los medios de comunicación, diciendo tener pruebas de corrupción en mi contra, que nunca las muestran ni las mostrarán porque no existen. Ante esa su evidente frustración de mostrar verdaderas pruebas en mi contra, tenemos información extraoficial de sus desvelos y trasnochadas intenciones de fabricación de nuevas pruebas. El 7 de diciembre de 2022, convencido de que no transgredía la Constitución vigente y no cometía delito alguno, di lectura a mi discurso político como respuesta patriótica a la conspiración golpista de la ultraderecha, desnudándola totalmente ante los ojos del mundo y mostrándola luego ese mismo día en sus más execrables aberraciones jurídicas ejecutadas en mi vacancia y detención totalmente ilegales. Por eso afirmo con absoluta certeza que aquí no hubo sucesión constitucional para que la actual usurpadora asuma la presidencia tal como sus defensores pregonan. Lo que hubo es un clarísimo golpe de Estado contra mi gobierno. A partir de ese momento, nuestro querido y heroico pueblo salió a las calles a luchar en oleadas, expresando su indignación, sobreponiéndose a la cruenta represión, exigiendo respeto al voto popular, renuncia de la usurpadora Dina Boluarte, cierre del Congreso, mi inmediata libertad y restitución, nueva constitución mediante asamblea constituyente, libertad de los detenidos de esta dictadura, justicia para los asesinados y sus familias, cese de la persecución y terruqueo. El pueblo es reprimido salvajemente. Las balas asesinas de la dictadura han cobrado la vida de más de 70 peruanos, miles de heridos, detenidos y perseguidos. Hasta la fecha, ningún investigado por esos crímenes ha sido detenido. Asimismo, en principista y tenaz lucha legal, mis abogados defensores en diferentes fueros judiciales, tanto a nivel nacional como internacional, luchan por mi libertad y restitución. De la misma manera, los abogados de las familias de los asesinados, heridos, perseguidos, detenidos, luchan por alcanzar justicia. Desde hace poco, la ultraderecha también logró el control político de la Defensoría del Pueblo y se apresta a tomar por asalto a la Junta Nacional de Justicia para luego capturar el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y RENIEC. Todo esto se da en medio del inocultable descalabro de la economía nacional por culpa del gobierno usurpador. Este año, según expertos,
tendremos el crecimiento del PBI más débil en 20 años, que nos llevaría al negativo del menos 0,2%. El incesante alza del costo de vida golpea principalmente a las grandes mayorías. Existe un generalizado descontento popular. El heroico pueblo peruano se apresta a nuevas movilizaciones a partir de este 12 de octubre. Nuevamente, nuestro grandioso pueblo sale a expresar su voz de protesta. Nuestro querido pueblo, que en largo aliento se concientiza, organiza y moviliza, a quien estoy indesligablemente unido desde esta trinchera. Era de esperar que el gobierno usurpador, con las facultades conferidas por su cómplice congresal, ahora legisla endureciendo las medidas represivas contra la protesta popular, sobre pretexto de combatir la inseguridad ciudadana, y dispone declarar el estado de emergencia del centro histórico de Lima para justificar la presencia del ejército que disuada, entre comillas, a las programadas marchas populares. Asimismo, expreso mi repudio a la pretensión de criminalizar la labor de la prensa, principalmente de la prensa alternativa, para impedirles que informen la verdad sobre las protestas sociales y el accionar de la represión. Enérgicamente rechazo la pretendida criminalización de las acciones de solidaridad popular que ayudan a solventar los naturales gastos económicos de quienes ejercen su derecho a la protesta. Tan igual como la prensa hegemónica hace meses falazmente difundió que habían encontrado en una impresora del Palacio de Gobierno un archivo con un proyecto de decreto supremo que demostraría que mi persona intentó dar un golpe de Estado, la primera semana de septiembre último, esa misma prensa, a quienes he emplazado notarialmente para que se rectifiquen, falsamente ha afirmado que una pericia grafotécnica confirma mi participación en ascensos irregulares en la PNP y Fuerzas Armadas. No es verdad, porque dicha pericia se centró en un supuesto post-it que no es de mi autoría y que hace referencia a una solicitud de cambio en la seguridad de la Casa Presidencial, que no guarda relación alguna con los ascensos materia de investigación. También interpuse las acciones legales pertinentes para hacer valer mi derecho de tener disponible un teléfono público para comunicarme principalmente con mi familia. Tan igual como lo tiene el condenado Alberto Fujimori. Basta de privilegios para uno y maltratos para otro. Agradezco a la comunidad internacional, gobiernos y pueblos del mundo que expresan su solidaridad y apoyo a nuestra lucha por mi libertad y restitución. Agradezco principalmente al presidente de México, a Andrés Manuel López Obrador, y al presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, quienes con firmeza rechazan a la actual presidenta usurpadora en el Perú y su gobierno. Asimismo, deploro la actitud de otros presidentes de países hermanos que se fotografían dando la mano a quien las tiene manchadas de sangre de peruanos que, ejerciendo su derecho, salieron a protestar en el Perú y que hasta ahora no encuentran justicia. Estoy con la moral en alto, con firmeza y decisión de seguir luchando desde mi cautiverio, junto al pueblo, enfrentando y resistiendo a la actual dictadura cívico-militar. Estoy con el pueblo y no lo he traicionado. Todo con el pueblo, nada sin él. Lima, 11 de octubre de 2023. Suscribe este documento, autorizado por el presidente Pedro Castillo Terrones en mi condición de vocero, el quien ha dado lectura, Iber Antenor Maravín Olarte. Muchas gracias.